Juan Pérez Escamilla. Juan, buenas tardes, gusto en saludarte. Julio, un gustazo volver a saludarte a ti y a todas aquellas personas que nos escuchan. Un honor para mí por platicar contigo. Sí, Juan, con mucho gusto, como siempre. Juan, pues la pregunta es muy sencilla y muy concreta. ¿Cómo les fue a las casas encuestadoras de opinión con sus previsiones, sus vaticinios respecto a los resultados reales de la pasada jornada de votación en México? A ver, es una pregunta muy interesante la que haces y polémica al mismo tiempo, porque creo que es importante hacer estas preguntas que haces, porque si no, pues es como el elefante en la sala del que nadie quiere hablar, ¿no? En estas elecciones, en términos generales, ahorita si quieres nos metemos a los temas más particulares, pero en términos generales, te diría que hicieron un buen trabajo en el sentido en el que los resultados que se dieron respecto de la Cámara de Diputados fueron acertados en cuanto a que la gran mayoría o muchos de ellos dijeron que Morena y sus aliados no iban a obtener la mayoría calificada y que a su vez pues, la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD iban a lograr frenar que tuvieran una mayoría calificada, y también hay que reconocerlo en la intención de voto que acabó teniendo Movimiento Ciudadano. En términos generales, el resultado reflejó lo que las encuestas venían diciendo. Ahora bien, ¿qué les falló a las encuestas? Porque también hay algo que le falló y hay que hablar de ello. Morena se sobrerepresentó. ¿Qué quiere decir esto? Que Morena, el modelo de Oráculos decía, y hay que recordarle a la gente que Oráculos es un agregador de encuestas, un promedio de encuestas, es lo que hacemos. El modelo decía que Morena iba a obtener 41% de intención de voto. Acabó teniendo 34% de intención de voto. Esto es 6 puntos menos, bueno, 7 puntos menos que lo que las casas encuestadoras decían. ¿Qué ha sucedido? Y históricamente ahí se puede ver. Normalmente el partido en el poder acaba siendo sobrerepresentado en las elecciones intermedias. PRI y PAN tuvieron estuvo bastante similar lo que decía Oráculos y en general a muchas casas encuestadoras a lo que a los resultados. El Partido Verde creció un poco más. Oráculos también decía que ninguno de los tres partidos iba a obtener el registro, que también sucedió. Y se subrepresentó al PAN. El PAN sí acabó obteniendo un poco más de lo que habíamos pensado. Entonces, te diría, en esos términos generales, te diría que las encuestas cumplieron. Ahora bien, en el tema estatal, ¿qué sucedió? Porque eso también fue algo inmenso. Unas elecciones muy grandes. Y lo vinimos platicando en el transcurso de las elecciones y del tiempo. Había lo principal era, no había información pública. Realmente la información que se conoció fue muy pequeña y fue hasta el final de la elección. Hubo estados como lo fue Baja California Sur, que jamás hubo una sola encuesta. Entonces, la hipótesis, por lo menos mi hipótesis que yo tenía, era que eran dos. Uno, que Morena sabía que iba arriba, pero que no quería generar ningún tipo de expectativa, como le sucedió al PRI y a Mario Fabio Beltrones cuando le preguntaron que cuántas elecciones iba a ganar y que contestó, ya no me acuerdo el número, pon tú que contestó 9 y que acabaron ganando 3 y que eso le acabó costando el trabajo. Es decir, Morena no quiso generar esta expectativa de que iban a ganar, sino lo que querían hacer era probar con los datos, o sea, probar con las elecciones que habían ganado. Y esa era una primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que la oposición sí contrataba las encuestas, que lo posicionaban abajo, pero no las quería hacer públicas porque decían, no, vamos abajo y ¿para qué le decimos a la gente que vamos perdiendo? Ahora bien, ¿qué sucedió? Pues sucedió que Morena arrasó, en términos estatales, arrasó, ganaron, para efectos, ganaron 11 de 15, pero para efectos prácticos yo digo que acabaron ganando 12 de 15. ¿Por qué? Sí. Porque la del San Luis se vio que
digo, y se vio clarísimo, el mismo presidente de Morena dijo, mi gallo es Gallardo y yo voy a querer y yo apoyo a Gallardo, lo mismo hizo Ricardo Monreal. Esto que creo que solamente ves en la política mexicana, que el presidente de un partido apoya a su adversario, entre comillas, creo que eso es importante. Ahora bien, Juan, perdón, pero en lo estatal, hubo casos como recuerdo de Massive Caller, que francamente le falló al más de la mitad en las elecciones estatales. Ahí fue donde se dio el mayor desfase entre las encuestas de opinión y los resultados en lo estatal. Que dices y este caso que es muy puntual, lo voy a decir sin pelos en la lengua. Nosotros no consideramos, para el modelo de Oráculos, no consideramos el modelo de Massive Caller, porque sus RoboPolls, que son encuestas robóticas por teléfono, en Estados Unidos están prohibidas. ¿Por qué? Porque la metodología es terrible y entonces esas encuestas acaban usando para hacer propaganda. Entonces, si cumplieron su negocio haciendo propaganda, es una historia. Que Oráculos la haya considerado, jamás, porque eso es un poco lo que hacemos en Oráculos. Limpiamos todo lo que no consideramos bueno y lo excluimos al mismo tiempo, y solamente aquellas encuestas que se hacen en vivienda o telefónicas son las que consideramos. Entonces, en el tema de Massive Caller, Oráculos ahí sí no los toma en cuenta, como no toma ninguna otra encuesta que se haga en redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, como ustedes le quieran llamar. Pero este ejemplo que tú pones, pues es muy claro. Si les fallan por la mitad, pues claramente, si tú hicieras tu trabajo a la mitad de tus capacidades o de lo que te exige tu empresa o tu jefe o tú mismo, pues no tendremos trabajo, es la realidad. Entonces hay que entenderlo como que el trabajo que hicieron, lo hicieron de manera como propaganda. Yo te lo diría así, tal cual como es. ¿Y en el resto de las casas encuestadoras, qué sucedió, Juan? Pues mira, los términos varían un poco dependiendo de cuál quieras ver y cuál quieras consultar, es la realidad. Pero en términos generales te diría que tuvieron una buena, la lectura del Senado, de la Cámara de Diputados, discúlpame, fue la correcta, ¿no? O sea, como te digo, ponían a Morena en primer lugar, ponían al PAN en segundo lugar, ponían al PRI en tercer lugar, ponían a Movimiento Ciudadano en cuarto lugar, al Partido Verde en quinto lugar, al Partido del Trabajo en sexto lugar, al Partido PRD en séptimo lugar, y los tres nuevos no les daban registro. Eso sí, el pronóstico que hicieron las encuestas fue el adecuado en términos de cómo quedaron, ¿no? Se sobrerepresentó a Morena y se subrepresentó al PAN, pero en general la historia que fueron tratando de narrar las encuestas fue lo que acabó sucediendo. Entonces yo creo que en ese sentido sí cumplen. Y en términos estatales, pues te diría que no hubo información, hubo poca información al respecto, es la realidad, ¿no? Entonces, ahorita a la mente me viene Reforma con el tema de Samuel García, y que ya muchas encuestas decían que Samuel García iba a ganar, eso se cumplió. En Sinaloa decían que, en Sonora, discúlpame, decían que Durazo tenía una ligera ventaja, acabó ganando por 10 puntos, en Sonora también. Entonces, pues también hay un rango de error. Creo que muchas veces también lo que acaba por suceder es que queremos tratar de entender las encuestas como que nos van a decir lo que va a suceder el día de las elecciones, ¿no? Y eso pues es imposible de saber porque hay preguntas que no se pueden resolver y no se pueden contestar de esta manera. Pero te diría que en términos generales, fue un buen resultado para las casas encuestadoras. En general, ya si nos vamos en tema particular, pues habrán fallado unas en unas y otras en otras, pero en términos generales, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en el 2000, creo que me parece que fue en el 2015, creo que sí, los resultados que reflejan las encuestas fueron los resultados que se concretaron el 6 de junio. Juan, ¿y qué sigue en terrenos de encuestas de opinión? ¿Qué temas son los que de aquí en adelante van a ser de interés, supones o crees tú, con base en tu experiencia, y que vayan a ir abordando qué temas en el futuro? Pues mira, te diría que el más mediático de todos, sin lugar a duda, es la primera encuesta que salga respecto de quién va ganando la carrera presidencial. Esa es la pregunta de todas las preguntas. ¿Quiénes van a ser los candidatos de Morena, del PRI, del PAN, si van a ir juntos, si van a ir separados, de Movimiento Ciudadano? Eso es de lo que todo el mundo está hablando hoy. El 2024 ya empezó.
Ya empezó a partir del 7 de junio, ya empezó. Y lo que es muy interesante y para mí fascinante es que se movieron las piezas, Julio, se movieron las piezas. Esta carrera que pensábamos que era de 2 caballos entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, de repente es una carrera que ya cualquiera cree que tiene posibilidades y que antes no lo creían. En el PAN, pues no hay un candidato, te diría, en el PRI no hay un candidato, en el PRD no hay un candidato, en el Verde no hay un candidato cantado, en Movimiento Ciudadano hay 2 candidatos, cosa que es interesante. Te diría que eso es lo que sigue, En Movimiento Ciudadano 2, ¿quiénes? Alfaro y quién más. Alfaro, ya Samuel. Yo diría que el de Nuevo León, Samuel. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que sucedió en el 2015, ganó el Bronco, y ¿qué sucedió? Fue candidato presidencial, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que eso vaya a suceder, yo lo único que estoy diciendo es que existen muchísimos escenarios. Y el escenario de si Samuel hubiera perdido la candidatura de Nuevo León es que no hubiera tenido ningún chance. Y hoy por hoy ya lo tiene. Perdón, te corté el hilo cuando ibas encarrerado con los candidatos de cada partido. Creo que ibas a desembocar ya en Morena. Bueno, y lo que sucede con Morena era una batalla por lo menos cantada entre 2, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Después de lo que sucede, pues ya no es de 2. Ya el escenario cambia y a lo mejor es de 3, a lo mejor es de 4, de 5, de 6, de 7, ¿no? En el PAN, pues yo te diría que no hay un candidato, ninguno claro, o sea, suena a Ricardo Anaya porque no hay otro, pero la pregunta es, ¿le van a dejar pasar? Porque ya lo dejaron pasar y sus resultados fueron terribles. ¿Quieren repetir esa dosis? Bueno, pues ya será consecuencia de lo que decía el PAN. El PRI yo te diría que no suma un solo candidato, uno claro, a lo mejor del Mazo, pero porque es gobernador del Estado de México, pero fuera de eso, pues yo lo veo, no veo quién más sea. En el PRD no hay candidato, en el Verde no hay candidato, en el PRD no hay candidato. Entonces, esta gran incógnita de qué va a suceder y quién va a ser y cómo va a ser y los términos que se van a acordar son pues sumamente interesantes y al mismo tiempo te diría también perversos, por lo que está en juego, porque solamente hay una silla y hay muchos que la quieren ocupar. Y en términos electorales yo te diría que hay muchos, depende de la óptica que lo veas, creo, porque en estas elecciones pues unos ganan y unos pierden. A ver, primero empiezo por López Obrador, creo que pierde. ¿Por qué pierde? Porque no tiene mayoría calificada en el Congreso. Entonces todas estas reformas que quiera hacer los siguientes 3 años, una cosa es que las quiera hacer y otra cosa es que lo vaya a lograr. Los primeros 3 años de su sexenio le sobraban la mayoría calificada y lo pudo hacer con sus aliados. Esta tendrá que negociar y pues no ha habido mucha negociación entre Morena y sus aliados con la oposición. Entonces el presidente pierde. Creo que Claudia Sheinbaum también pierde. ¿Por qué? Por lo que sucedió en la Ciudad de México. Creo que Mario Delgado gana porque saca 11 gubernaturas y saca 11 gubernaturas y la Ciudad de México pues no se la acreditan a él. Creo que Marco Cortés es un gran perdedor. No hay duda. Alejandro Moreno, el presidente del PRI, también es un perdedor. El PRI como partido es un gran perdedor. El PAN, yo si estuviera dentro del PAN estaría en pánico porque sacaron 2 gubernaturas, Julio, 2 de 15. Esos no son buenos resultados bajo ningún parámetro. Quieren celebrarlo de la Cámara de Diputados, adelante, está bien. Creo que se posicionan como la segunda fuerza política del país, eso creo que es positivo. Por los resultados de Marco Cortés me parecieron malos, muy malos. El PRD apenas la libra, o sea, apenitas logra el registro, y el Partido Verde, esta gran incógnita de qué va a suceder con ellos, qué van a hacer, con quién van a negociar, si van con la oposición, si se van con el poder. Entonces creo que es un escenario, Julio, como el que pocas veces habíamos visto antes, es la realidad. Bien, Juan, pues como siempre te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este
inquietante mundo de las encuestas de opinión, de los datos, las estadísticas, las proyecciones, las expectativas, y bueno, pues como tú dices, la cosa se va a poner calientita de aquí en adelante con la gran pregunta que todo el mundo trae en estos momentos: ¿quién sigue? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Juan, como siempre, agradecido por tu amabilidad de platicar con nosotros y en espera de una próxima ocasión de volver a platicar. Juan Pérez Escamilla. El día que quieras, Julio, para mí te reitero, muchas gracias por abrirme espacio en tu programa. Estábamos muy contentos de poder platicar contigo y las veces que quieras aquí vamos a estar. Juan, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.